Conoce Pulso Geopolítico. CAC-Miñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La idea de que Estados Unidos quiere dinamitar la Unión Europea no es una exageración retórica, es una hipótesis que encaja demasiado bien con una pauta histórica, aunque no solo, también hay señales más que recientes de esta idea. Hay que entender el origen propio de la Unión Europea, que antes de Comunidad Económica Europea y antes fue Comunidad del Carbón y del Acero, y que no es otra cosa que lo que nace auspiciado por Estados Unidos de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial en un continente devastado, exhausto, sobre el que se aplica ese multimillonario Plan Marshall para reconstruir una Europa destruida, pero de ninguna manera de forma altruista. Reconstruir Europa significaba estabilizar un mercado gigantesco para los productos de Estados Unidos, frenar la expansión soviética y crear un espacio político alineado con Washington, que no preguntara, que no tuviera demasiada iniciativa propia. Y mientras Europa no aspiró a tener una voz en materia de defensa, en tecnología, en energía o en regulación global, pues la relación funcionó con relativa armonía, eso sí, con bastantes situaciones en las que el padre castrador impuso límites, por ejemplo, con ejércitos europeos unificados, etcétera. El problema surge además, especialmente cuando la Unión Europea empieza a intentar comportarse como un actor político del panorama global, cuando regula las grandes tecnológicas de Estados Unidos, cuando impone estándares industriales, medioambientales que afectan a empresas de todo el mundo, cuando quiere ahondar en esa idea de la autonomía estratégica, cuando fomenta de forma contundente y decidida una industria de defensa propia, o cuando intenta tener una política exterior diferenciada con algo de criterio propio, porque ahí empieza a convertirse en un competidor incómodo para Estados Unidos. A pesar de los titulares que recientemente se sorprenden por la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos en sus formulaciones últimas, las conocidas hace pocos días, al final no suponen un giro radical, suponen una explicitación quizá demasiado contundente, pero de algo que estaba ahí, que siempre estuvo ahí. Estados Unidos no quiere aliados fuertes, independientes, lo que quiere son socios funcionales y dóciles. Quiere una Europa que se defienda sola, pero que lo haga bajo la doctrina, bajo los sistemas, las tecnologías y sobre todo bajo los suministros, previo pago, de Washington. Las filtraciones que apuntan de hecho a que en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos hay planificaciones de divide y vencerás aplicadas al corazón del proyecto europeo, con, por consiguiente, intentos de sacar del club de manera formal o informal a países como Polonia o Italia, pues no implica necesariamente una ruptura demasiado contundente con Bruselas. Significa algo que viene haciendo desde hace décadas, algo sutil, pero muy eficaz, vaciar a la Unión Europea de cohesión desde dentro. Es evidente que a Estados Unidos las relaciones bilaterales privilegiadas le suponen una estrategia muy interesante. A ti te trato mejor que al resto de tus socios, y eso no hace otra cosa más que fragmentar la unidad de acción europea, porque refuerza liderazgos nacionales euroescépticos, pero que sean proestadounidenses, y convierte la toma de decisiones en el ámbito europeo en un verdadero infierno, en un laberinto imposible. Los países señalados apuntan determinadas características similares. Ambos tienen un cierto peso demográfico, un cierto peso económico, dependencia de la seguridad estadounidense, tensiones internas con Bruselas y electorados y gobiernos receptivos a discursos soberanistas que coinciden con lo que se plantea en los intereses que llegan desde la Casa Blanca.
Además, eso sí, hay que desmontar un mito persistente, que Donald Trump y sus políticas a este respecto suponen una anomalía. De ninguna manera Trump no inventa esta visión, simplemente lo que hace es expresarla sin tanta floritura, sin tanto ambaje. Antes que él, otros presidentes limitaron activamente cualquier intento europeo de autonomía real. Se hizo, como apuntaba antes, con la defensa, con un ejército unificado europeo contundente, se hizo con la energía, con las políticas hacia Rusia, con los acercamientos de Putin al comienzo de la Pax Americana, con la arquitectura financiera internacional. Lo distinto ahora simplemente es que el lenguaje no se disfraza de valores compartidos. Ahora lo que hay es en consonancia con el carácter de Donald Trump, una política transaccional evidente, ¿no? O pagas o no te defiendo. O compras o te dejo solo y ya no eres mi socio prioritario. Al final es más honesto, pero es igual de traidor hacia Europa por parte de Estados Unidos, como viene siendo desde hace décadas. Dinamitar la Unión Europea no es tanto lo que dice el titular, no es destruirla formalmente, es impedir que funcione como un actor soberano, mantenerla como un mercado, pero que no sea un poder independiente. Una Europa unida, o relativamente unida, pero políticamente impotente, es un escenario desde luego ideal para Washington. El problema para Europa es que durante décadas se conformó con eso que Sergio Mattarella, lo he comentado ya varias veces, el presidente de Italia, denominó como vasallaje feliz, prosperidad y estabilidad, a cambio de delegar la seguridad, la estrategia, pero también los criterios y el espíritu crítico en política exterior y en otros órdenes dejándolo en manos de Estados Unidos. Ahora que lo importante es China, que es el rival sistémico, que ya hemos pasado de prioridad a carga, pues es un momento en el que no importamos tanto y todo se puede mostrar más a las claras. O aceptamos la condición de socio menor, renunciando a cualquier ambición estratégica global, o asumimos el coste político, económico y social de construir soberanía, que va a ser doloroso, sobre todo frente a un Estados Unidos que quiere mantener la hegemonía y que lucha por hacerlo con China y que no va a permitir, o fácilmente al menos, que Europa tenga esa independencia de criterio. Pero al final tenemos que preguntarnos si Estados Unidos, no tanto si Estados Unidos quiere debilitar a la Unión, sino si Europa está dispuesta a reconocer que esa debilidad es el precio que está pagando por su comodidad histórica y está dispuesta, sobre todo, a pagar más por dejar de ser un peón y por tener verdaderamente criterio propio, porque en el nuevo orden mundial que se está configurando no hay espacio para actores que no decidan, solo hay para los que mandan y para los que obedecen. Hacemos un alto en el camino a la vuelta a información geopolítica en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Radio Intereconomía. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Hola, soy Javier González, CEO de Extela Capital, y para estas Navidades y para todas las que vienen os deseo muchos regalos, mucha felicidad y muy buenas inversiones. Hola a todos, soy Víctor Galán de Planeta Bolsa y asesor del fondo Gesuris Multigestión Cuantitativa.
Me gustaría felicitaros a todos la Navidad, que paséis unos felices días con vuestra familia y amigos y que el año que viene sea igual de rentable en el mundo del trading. Saludo a todos. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Afrontamos ya el desarrollo de todas las informaciones de este ámbito más relevantes. Primero, lo que toca es los titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con Bruselas, que planea abandonar la prohibición de la Unión Europea de los motores de combustión para 2035. Esto permitirá a los fabricantes de automóviles seguir produciendo un número limitado de vehículos de gasolina y diésel después de la fecha en la que debía entrar en vigor. La prohibición original obligaba a los fabricantes de automóviles a reducir a cero la producción de vehículos con motor de combustión para este 2025. La Comisión Europea presenta este martes además su primer plan para promover la vivienda asequible, que estará centrado en la retirada de las barreras burocráticas y regulatorias para la inversión pública y privada en la construcción de nuevos inmuebles y para las reformas de casas y pisos. China anuncia aranceles definitivos de hasta el 19,8% al cerdo europeo durante 5 años. Aranceles en represalia por las tasas de Bruselas a sus vehículos eléctricos. Estos gravámenes, que se aplicarán durante 5 años a partir de mañana, son sensiblemente inferiores a los de hasta un 62,4% que había anunciado contra el porcino europeo de manera temporal el pasado mes de septiembre. Israel aguarda el retorno del cuerpo del último de los rehenes que permanece en Gaza. Allí en Gaza, y pese a la insuficiencia de recursos, comienzan además las operaciones de recuperación de los miles de cuerpos de palestinos enterrados bajo los escombros del enclave palestino. Por cierto, que Qatar tiene previsto acoger una conferencia sobre la fuerza de estabilización que será desplegada en la Franja de Gaza en el contexto del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas. Nueva reunión virtual del Grupo de Contacto para la Defensa en Ucrania. Grupo encabezado por los ministros de Defensa de Alemania y Reino Unido, del que forman parte más de 50 países que prestan ayuda militar y financiera a Kiev, y que mantienen este martes una nueva reunión virtual para abordar las negociaciones de paz y cuestiones militares y políticas como las garantías de seguridad para el país invadido. Mientras, y en La Haya, reunión de líderes y altos cargos europeos para la creación de una comisión internacional de reclamaciones para Ucrania, órgano que decidirá sobre las indemnizaciones por los daños causados por la agresión rusa y garantizar así la reparación por la guerra. Kast viaja a Buenos Aires para reunirse con Milei. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, viaja este martes a Buenos Aires para reunirse con el mandatario argentino Javier Milei en su primer viaje internacional tras su contundente triunfo en las elecciones, una muestra de la buena sintonía entre ambos líderes. Venezuela denuncia un ataque contra su industria petrolera. Denuncia de Caracas en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos y que llega 5 días después de la confiscación de un buque con crudo frente a sus costas y en medio del despliegue militar estadounidense en el Mar Caribe. Australia vincula al Estado Islámico el atentado en Sydney. Las autoridades australianas han vinculado al Estado Islámico con el atentado contra la comunidad judía en Sydney del pasado domingo, que deja 15 víctimas mortales, y han asegurado que impulsarán el endurecimiento de las leyes sobre armas de fuego para mejorar los sistemas de control de licencias. El Parlamento Europeo entrega el premio Sájarov. La Eurocámara celebra la ceremonia de entrega del premio Sájarov a la libertad de conciencia, que este año otorga a 2 periodistas encarcelados en Bielorrusia y Georgia, respectivamente. Profundizamos en las noticias, Blanca. A las 3:30 de la tarde empezarán en Bruselas las discusiones acerca de si prohibir o no los motores de combustión para 2035. Pablo Llanone. En estos momentos el sector automóvil aguarda ansioso a que Bruselas anuncie si abandona o no abandona la prohibición de la Unión Europea de los motores de combustión para 2035. Es una nueva prórroga que permitiría a los fabricantes de automóviles seguir produciendo un número limitado de vehículos de gasolina y diésel después de la fecha en la que debía entrar
en vigor. Como decimos, una nueva prórroga porque en un inicio estaba previsto que los fabricantes de automóviles redujesen a cero la producción de vehículos con motor de combustión para 2025. ¿Pero por qué? Porque Bruselas está dando marcha atrás en su ambicioso plan de reducir las emisiones de CO2. En primer lugar, porque el sustitutivo, es decir, la industria de coches eléctricos, no está evolucionando según lo previsto. Hay demasiados costes, falta de puntos de recarga y carencia de acceso directo a materias primas necesarias. Por mucho que la Comisión Europea haya impulsado diversos proyectos para obtener más de 500.000 toneladas de litio, el plan avanza a poco ritmo. Entre tanto, Alemania e Italia, países con potentes industrias automotrices, están encabezando la resistencia junto a Polonia, Hungría, Bulgaria y la República Checa. Temen que algunos augurios negativos sobre el mercado se hagan realidad, es decir, que el veto a los motores de combustión conlleve un desierto industrial, el fin del sector automotriz en Europa, que todo quede finalmente en manos de Asia. Gigantes como el Volkswagen, BMW, Stellantis y Renault no están dispuestos a permitir que esto pase y argumentan que no están en condiciones de adaptarse plenamente a la electrificación total para esa fecha. Pese a que Bruselas vaya a retroceder en su prohibición del plan, seguirá habiendo restricciones que estas empresas tendrán que acatar sí o sí. Solo se podrá vender coches con motores de combustión cuando cumplan con una reducción del 90% de emisiones de CO2. Así, Bruselas mantiene una conducta reguladora, pero tampoco demasiado invasiva, como lleva haciendo desde hace tiempo. José Ignacio Moya, director general de Faconauto. A partir del año 2025 tenía que haber un 15% menos de emisiones con respecto a las emisiones del año 2021. Eso era una espada de Damocles para todo el conjunto del sector, no solamente de fabricantes, sino de toda la cadena de valor. ¿Qué es lo que se hizo? Pues en marzo lo que se hizo no fue tanto flexibilizarlo, sino computar en lugar de anualmente, trianualmente esos objetivos. Según Moya, a las nuevas normas de flexibilización se deberían añadir nuevas formas de colaboración entre Bruselas y los actores empresariales. Esto reflejaría un entendimiento mutuo mayor, con los beneficios que supondría para el conjunto de la industria. Y vuelve a la mirada internacional la tensión comercial entre China y la Unión Europea. El Ministerio de Comercio del gigante asiático ha anunciado aranceles definitivos de hasta el 20% sobre aranceles al sector porcino europeo. Algunas empresas que se han mostrado dispuestas a colaborar enfrentarán aranceles mucho menores, como ha sido el caso de muchas españolas, Pablo. De hecho, las empresas españolas son las que mejor paradas han salido en la lista publicada por el Ministerio de Comercio de China. Para firmas como El Pozo, Sánchez Romero Carvajal, Argal, Campofrío, Noel o Friselva, la tarifa será del 9,8% gracias a su estrecha colaboración con Pekín. Un porcentaje que contrasta con el temido 62,4% que se había anunciado en un principio. No por poco el sector estaba inquieto. Hablamos de exportaciones anuales valoradas en más de 1.000 millones de euros, que a su vez representan el 12,5% del valor de las ventas exteriores del sector. Cabe destacar, eso sí, que el jamón ibérico ha estado excluido desde el primer momento debido a su escaso impacto en el consumo chino. El país asiático solo compra, sobre todo, despojos, orejas, morros o pies de cerdo, pero demanda tantas de estas cantidades que es de sus principales compradores en todo el mundo. Por tanto, podemos concluir que el sector nacional puede estar tranquilo, al menos en comparación al caso de otros miembros de la Unión Europea. Países Bajos, por ejemplo, tendrá que enfrentar ese 20% máximo que China ha fijado. Según el Ministerio de Comercio del gigante asiático, esta medida es objetiva, justa e imparcial y ayuda, dice, a proteger plenamente los derechos de todas las partes. Con esto, Pekín justifica su imposición de aranceles para evitar la competencia desleal del sector porcino de su país. Entre líneas, sin embargo, asoma otro conflicto. Recordemos que hace unos meses China y la Unión Europea protagonizaron un rifirrafe comercial después de que Bruselas impusiese tarifas de hasta el 45% a los coches eléctricos para evitar precisamente competencia desleal dentro del continente. Las tasas definitivas entrarán en vigor mañana 17 de diciembre y a lo mejor no son las únicas. Pekín mantiene aún la investigación que puede derivar en nuevos aranceles sobre otros productos procedentes de la Unión Europea que incluyen algunos lácteos o el brandy. Zelensky ha advertido ante el Parlamento de Países Bajos que Rusia exige a Kiev que ceda territorio ucraniano que ni siquiera ha logrado conquistar militarmente y alerta de que ni uno solo detalle de las negociaciones de paz debe convertirse, dice, en una recompensa por la agresión. We are now in the midst of the most intense and focused negotiations. En un discurso central en el diálogo en curso con socios europeos y estadounidenses, Zelensky subraya que Ucrania participa en las negociaciones de paz más intensas desde el inicio de la guerra
en 2022, pero deja claro que no se trata de un diálogo sobre una pausa ni una solución temporal, sino de una paz verdadera y duradera para poner fin de forma definitiva a la guerra rusa contra Ucrania. Zelensky ha hecho referencia además a las conversaciones mantenidas ayer lunes en Berlín y ha asegurado que se está trabajando en documentos que podrían detener la guerra y garantizar la seguridad, aunque ha subrayado que cada detalle importa y ninguno, dice, debe convertirse en una recompensa para la agresión. Donald Trump, por su parte, asegura que ese acuerdo de paz está cada vez más cerca. Tuvimos conversaciones muy largas y muy buenas y vuelvo a pensar que las cosas van bastante bien. Creo que ahora estamos más cerca y ellos te dirán que ahora están más cerca. Tuvimos numerosas conversaciones con el presidente Putin y creo que ahora estamos más cerca que nunca. President Putin of Russia, and I think we're closer now than we have been ever. Declaraciones de Donald Trump después de que estadounidenses y europeos hayan negociado los 2 últimos días en Berlín han salvado uno de los principales escollos, ofrecer a Kiev garantías de seguridad para el futuro similar a las de la OTAN. Se habló también de una tregua navideña, pero el Kremlin la rechaza. Desde Moscú celebran además que la entrada de Ucrania a la OTAN haya quedado descartada. Es bueno que los estadounidenses, dice Sergei Lavrov, ministro de Exteriores ruso, lo hayan entendido. Afirmaron claramente que no puede haber OTAN y que las tierras donde los rusos vivieron durante siglos deben volver a ser rusas y que el idioma ruso, la cultura rusa y los derechos de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana canónica se restauren. Y en enero concluye la 4ª prórroga que Donald Trump dio a TikTok para que se desvinculara de su matriz la china ByteDance. Y aunque hay un acuerdo marco entre Estados Unidos y China para que las operaciones de TikTok en Estados Unidos pasen a una entidad controlada mayoritariamente por inversores estadounidenses, ByteDance sigue teniendo participación y vínculo con la plataforma. ByteDance no ha vendido por completo TikTok ni se ha eliminado su relación con la empresa matriz a todos los niveles. Rubén Gil. El órdago que Donald Trump lanzó a TikTok para que se desvinculara de su matriz ByteDance parece encallarse. El 23 de enero concluye el 4º plazo dado por el presidente estadounidense a la plataforma china para que lo hiciera, pero esta sigue ligada a su matriz. La situación, sin embargo, no es simple, sino algo más compleja y en desarrollo. Estados Unidos y China han negociado un plan según el cual los inversores estadounidenses Oracle, MGX, Silver Lake y otros tendrán la mayoría del control en la nueva entidad, aproximadamente el 80% de participación. ByteDance y algunos inversores conservarán una participación minoritaria de un 20%. El algoritmo y la tecnología tendrán además licencias estadounidenses y serán adaptados para el mercado americano, lo que en la práctica supone que ByteDance no desaparecerá por completo. El plan, como vemos, no supone una venta tradicional como tal, sino que es algo legalmente más estructurado y complejo. El acuerdo además debe ser aprobado por el gobierno chino y validado por los reguladores estadounidenses. Mientras eso no ocurra, ByteDance seguirá siendo formalmente la empresa matriz de TikTok en todo el mundo. Pero ¿qué pasará a partir de enero del año que viene si no se ha concretado la operación? Pues es de esperar que el presidente estadounidense vuelva a extender el plazo, lo que significa que en la práctica TikTok seguirá funcionando en Estados Unidos sin restricciones. Y como ya es habitual, el primer viaje internacional de un presidente chileno nada más elegido es a Argentina, aunque esta ocasión la llegada de José Antonio Kast al Palacio de la Moneda hace que su visita a Buenos Aires adquiera un significado más amplio al estar en la Casa Rosada Javier Milei, con quien comparte ideología política. Gemma González. José Antonio Kast, presidente electo de Chile, viaja hoy a Buenos Aires para reunirse con el presidente argentino Javier Milei. Es su primer viaje internacional tras ganar la segunda vuelta electoral. Un encuentro que está previsto en la Casa Rosada, sede del gobierno argentino. La reunión se produce solo 2 días después de que Kast se alzara con la victoria en las elecciones presidenciales chilenas y marca un gesto político significativo entre ambos líderes, aunque es normal y políticamente lógico que el primer viaje de un presidente chileno sea a Argentina. Chile y Argentina comparten la frontera más larga de Chile, tienen una relación histórica, económica y política muy intensa y coordinan temas sensibles como la energía, el comercio, la migración o la defensa. En este contexto de buena vecindad, varios presidentes chilenos han hecho su primer viaje o uno de sus primeros viajes oficiales a Argentina, entre ellos Michelle Bachelet, Sebastián Piñera e incluso Gabriel Boric. Otros, sin embargo, han priorizado visitar otros países como Brasil por su peso regional o Estados Unidos por razones estratégicas. En la elección de qué país visitar pesa mucho el contexto político y pesa también si el gobierno argentino es ideológicamente muy distante, algo que no ocurre ahora. José Antonio Kast y Javier Milei
Milei comparten puntos ideológicos y políticos claros. Se definen abiertamente anticomunistas y ven la izquierda latinoamericana como una amenaza institucional y cultural. Ambos critican con fuerza el kirchnerismo, el socialismo del siglo XXI y a regímenes como Venezuela, Cuba o Nicaragua. En clave económica defienden la economía de mercado, promueven una menor intervención del Estado, apoyan la iniciativa privada y la inversión y critican el gasto público excesivo y el déficit fiscal. Ambos cuestionan además la expansión del Estado, ven la burocracia como ineficiente, promueven reducir las regulaciones y defienden el equilibrio fiscal. Tanto José Antonio Cast como Javier Milei muestran además mano dura contra el delito. Son partidarios de reforzar la policía y las fuerzas de seguridad, priorizan el orden público y rechazan discursos que relativicen la violencia o el crimen. Critican la agenda woke, se oponen al lenguaje inclusivo y defienden valores tradicionales. Ambos han expresado admiración mutua y buscan con su relación mostrar una alternativa regional al eje progresista. ¿Sabes qué significa TPV en Cajamar? Tranquilo, primero vende. Aprovecha la promoción sin coste los 6 primeros meses. ¿Y sabes qué más significa TPV en Cajamar? Tiempo para vender. Contrata ahora tu TPV y aprovecha estos 6 meses. Promoción válida hasta los 3.000 primeros TPVs manteniendo la tarifa plana de TPV durante 12 meses. Consulta condiciones en gcc.es/TPV. Cajamar. Distintos desde siempre. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente, con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Llega a Madrid Houdini, un musical mágico. La única experiencia que fusiona grandes ilusiones con teatro musical. Más de 20 ilusiones en escena, emociones al límite, riesgo real y una historia profundamente humana. Solo en el Teatro Calderón. Entradas en houdinielmusical.com. Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas? Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta. Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Volvemos a la energía porque vuelve a estar en el centro de la geopolítica europea. La reciente decisión de la Comisión de apoyar la construcción de la primera central nuclear de Polonia no es un hecho aislado, es el reflejo de un cambio profundo en la forma en la que la Unión entiende su autonomía, su seguridad, su futuro, tanto energético como incluso tecnológico, en un continente sin petróleo ni gas propios, con una demanda eléctrica creciente por la digitalización, los centros de datos, la IA. Pues renunciar o apostar a la energía nuclear cambian completamente las cosas. Por eso hemos invitado a Francisco Tarín, experto en energía nuclear, fue presidente del grupo de trabajo sobre enriquecimiento de uranio de la World Nuclear Association y miembro del Consejo Asesor de la Agencia de Suministro de Euratom en representación de España, para analizar qué está en juego, qué modelo se construye en Europa y qué consecuencias puede tener para nuestro futuro y nuestra competitividad en función de lo que decidamos a las próximas décadas. Francisco, bienvenido, como siempre, un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar aquí siempre con vosotros. Muchas gracias. Lo pongo de nuevo, lo comentaba al comienzo. Comisión aprobando ayudas, creo que un 30 o un 40% quiere asumir de la primera central nuclear de Polonia. Más allá del caso concreto, ¿qué nos sugiere esta decisión? Hombre, es curioso porque, bueno, no es exactamente una ayuda de la Unión Europea. La Unión Europea siempre digo yo que pone muy poco dinero si comparamos con los competidores. Entonces, pero Polonia sí que está muy decidida a bajar sus emisiones y a aumentar su seguridad del suministro, que es lo importante de la energía nuclear ahora, ¿no? Y entonces ha decidido dar muchas ayudas, ¿no? Entonces, en este proyecto de PEJ, que el otro día estuve hablando con ellos, porque necesitan ayuda porque no tienen experiencia. Qué bueno. O sea, en España tenemos expertos y nos quieren cerrar las nucleares. Y en Polonia quieren poner nucleares y no tienen expertos, ¿no?
Y entonces, bueno, el proyecto son de 3 centrales grandes, los AP1000 de Westinghouse, y son casi 4.000 megavatios, y son 44.000 millones de euros, ¿vale? Entonces, 44.000 millones de euros es muy difícil. Y antes era casi imposible, o sea, en la energía nuclear lo que más cuesta es el capital inicial, ¿no? Y entonces, ellos están muy decididos con el programa de los grandes reactores y también de los Small Modular Reactors, de los pequeños que también quieren, ¿no? Entonces, este proyecto son de 3 grandes y es una empresa estatal, PEJ, y claro, para animar a los inversores privados, digamos, el Estado tiene que apoyar para un proyecto de tan gran envergadura. Y en base a estos criterios estratégicos de independencia energética, de descarbonización y tal, pues ha decidido el gobierno polaco crear esta empresa. PEJ es una empresa dependiente del Tesoro y entonces les ha dado una financiación, pero bueno, digamos, una ayuda directa de 14.000 millones, que son el 30%, es una ayuda directa. Luego, además, ha dado las garantías para que los otros 30.000 millones a los bancos que se animen a financiar. Y luego, encima, les ha asegurado un contrato por diferencias que les asegura unos precios estables. Ellos intentaban durante 60 años y la Unión Europea se los ha reducido a 40, que en ese tiempo se podría amortizar y tal. Entonces, ese paquete de ayudas tiene que ser aprobado por la Unión Europea, ¿no? Y les ha costado un año, que es bastante corto para lo que suele tardar el elefante europeo. Sí, tremendo. Entonces les ha aprobado eso, pero no es que la Unión Europea le dé un puñetero duro, que eso no es el caso. Pero importante por lo que supone de enfoque. Un apunte, has dicho Westinghouse. Westinghouse, sí. ¿Se lo compramos a los estadounidenses entonces? Es curioso porque tenemos un suministrador europeo que es Framatome, el poderoso gigante francés. Pero el EPR, que a lo mejor lo hablamos también, que es ese otro reactor que competía con Westinghouse, pues ha tenido problemas en Olkiluoto y luego en Flamanville de costes, es un monstruo y tal. Y entonces, bueno, se han decidido por Westinghouse. Qué lástima, porque me parece que si buscamos autonomía estratégica en energético y el suministrador de todo el aparato que es pues el va a ser Westinghouse. Y de hecho, el combustible lo fabricarán en Colombia. Lo bueno de estos proyectos que se llaman de generación 3 o 3 Plus, que son como los actuales, pero más pasivos, con mejores de seguridad. Por ejemplo, que en ENUSA, cuando yo estuve trabajando allí, pues aquí en España se puede fabricar el combustible de esa central también. Es decir, qué bueno. Que en el futuro los primeros núcleos los suministrará Westinghouse, pero a lo mejor en el futuro nos dan trabajo a España y a Europa. Qué interesante. Si conseguimos la cosa. Francisco, ¿la nuclear podría convertirse en un continente sin petróleo y sin gas? Quitando alguna excepción por ahí por el Mar del Norte, pero vamos, que no es suficiente, en un pilar verdadero de soberanía energética europea a largo plazo? Totalmente, porque de hecho yo creo que sería hasta ahora sí que es verdad que hemos dependido, como era más barato comprar a Rusia, pues también tenemos una dependencia de Rusia, en combustible y en ciertas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, los suministradores de reactores, Westinghouse es americano, pero es occidental, General Electric es americano, pero Framatome es europeo y están intentando hacer que sea más barato este reactor, el EPR, que ahora llaman el EPR2, porque será menos monstruoso, mucho más sencillo y entonces más barato, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Y en lo que es el combustible, que es muy importante para la parte también intentamos completar. Francia tiene todo prácticamente. Tenemos enriquecimiento en Alemania también, en Holanda y en el Reino Unido. Incluso para los reactores de generación 4, pues Orano, que es la empresa francesa, que reprocesa, es la única, o sea, estamos mejor en reprocesado el combustible nuclear que los americanos. Qué bueno. ¿no? Y no dependeríamos de Rusia para nada en ese aspecto. En ese aspecto, de hecho. Y entonces los nuevos reactores incluso van a poder utilizar los residuos nucleares de las plantas actuales, ¿no? Eso es circularidad. Circularidad total. Ahora mismo los franceses reciclan una vez, o sea, cogen 8 elementos combustibles y hacen uno que se llama de MOX. Quitan el plutonio, el uranio y hacen el elemento combustible, pero luego ya no puede reprocesar eso. Y entonces ahora estamos trabajando en un SMR que se llama de Horizon, que yo he estado trabajando allí 1 año y medio, y precisamente y está con muy gran apoyo de Francia y de Orano,
porque la historia es que queremos reprocesar continuamente el combustible, ¿no? Pues generarían tanto combustible como metemos, que además metemos el plutonio de lo que se recicla de los actuales, y luego tendríamos que desarrollar el sistema de reprocesado, que sería electroquímico, para volver a, como generamos tanto combustible físil como quemamos, hay que volver a limpiarlo de venenos neutrónicos y tal, y volver a limpiar ese combustible y volverlo a meter infinita. Bueno, en teoría, pues... con lo cual seríamos totalmente autosuficientes. Es que eso es lo que se está buscando. No entiendo cómo dar tantas vueltas. No necesitaríamos ni siquiera ir a las minas, con tal, nada. Es tremendo. Hablabas de los reactores modulares pequeños, los SMR, que nos parece, sobre todo a la gente como yo, que soy un neófito, que lo miro desde fuera, una alternativa interesante. Muy pero interesante. Para un experto de este campo, no sé si es una alternativa realista sobre la mesa o es más una promesa tecnológica. Hombre, yo he estado en 2 empresas desarrollando Small Modular Reactor, ¿no? Las 2 son de sales fundidas, que son de generación cuarta y algo más complicados. Pero será el futuro, por eso que reciclaremos, circularidad completa, trabajaremos a presión atmosférica, mucho más seguro, se apagaría el solito, tal. Claro, necesitamos desarrollar la cadena de suministro, esto que hemos dicho, y entonces yo creo que hasta el 35 por ahí no... Pero hay otros SMRs, como los que están interesados Polonia, esto de Westinghouse o de General Electric, que es coger un reactor de los grandes actuales y hacerlo pequeñito, modular, para que se pueda hacer en factorías y que sea más barato. Y esos utilizan el mismo combustible y la misma técnica, y ya tenemos la cadena de suministro que los actuales. Con lo cual, eso lo veremos antes. Eso lo veremos en el 32, 30, 33... ¿vale? Y entonces lo bueno que tiene es que serán más baratos y serán de menos potencia. Entonces podrás ponerlo para aplicaciones específicas. Por ejemplo, a lo mejor la pregunta... Ahí va yo. Te iba a decir que estamos entrando en una era de demanda energética masiva, lo sabemos. Expansión de centros de datos, los famosos CPDs, computación en la nube, inteligencia artificial. Y yo te preguntaba, ¿Europa puede sostener esta transformación tecnológica? ¿Puede subirse a ese tren sin un respaldo nuclear sólido? No, yo creo que no. Dicen que si las renovables, que es barato, que se quieren venir, pero las renovables solo suministran eso, un 20, un 30%. No tienen un suministro estable y los centros de datos necesitan estar continuamente con un suministro casi para él solo, ¿no? Claro. ¿Vale? Entonces lo que están desarrollando es pequeños reactores de estos de 100 megavatios y tal. Además, y entonces para que estén continuamente funcionando. También el otro día estuve hablando con un amigo que ha hecho una startup para poner de acuerdo a los que pondrán el reactor nuclear con los que van a poner el centro de datos, que será pues Google, Amazon, todos estos, sí. Claro. Y con los que suministrarán los chips y tal. Y entonces, claro, es muy interesante. Yo le decía, pero la energía nuclear suministra 24 horas, pero un mes cada 18 tienes que recargar. No importa, pondremos 2 reactores para que sea continuo. O sea, estarán 50 y 50 y cuando tenga que parar un reactor, pues subirán la potencia del otro. Qué bueno. Sí, pero lo que quieren Google, Amazon, todo esto grandes es tener ahí dedicado a su... Porque es que no solo es esa entrega continua, no es solo lo que decías respecto de lo que aporta ahora la renovable, sino que es un incremento de energía tremendo el que se necesita. Tremendo. Pero eso me lleva a otra derivada. Pero lo de Europa no te lo he contado. Europa estamos atrás. O sea, Estados Unidos está ayudando. De hecho, este amigo mío se va a ir a poner la startup a Estados Unidos, porque en Europa no encuentra... son muy complicados en Europa. El ecosistema adecuado, ¿no? Yo espero que nos despertemos y demos más ayudas, ¿no? Sí que es verdad que Europa ha creado lo que se llama la Alianza para los SMRs. Yo he estado allí continuamente con la SMR, European Union Small Modular Reactor Alliance. Los americanos dan ayudas directas, mucho dinero, ¿no? Y créditos fiscales, etcétera, etcétera. En Europa hemos hecho esta alianza para decir, oye, apuntaros todos los 300 empresas que hay, tal y cual, y ayudaros mutuamente, pero más coordinación que dinero en efectivo. Fíjate, en la cuna del liberalismo, que son contrarios al papel del Estado, pero en una cosa estratégica tienen muy claro que ahí hay que poner dinero sobre la mesa. Justo, tanto Biden como ahora Trump,
todos los laboratorios Outreach, los Álamos, todo esto están ayudando incluso para que las startups se instalen allí, en este sitio, ¿no? Y hagan los primeros reactores pequeñitos, pilotos. En Europa es una lucha continua. Contra gigantes, sí. No, la derivada que te iba a preguntar es, tenemos sobre la mesa esa realidad, unas tecnologías transformadoras, pero que son muy demandantes en el ámbito energético, acuerdos para SMRs o similares que estén relacionados con Google, con Amazon, con quien sea. Esto, a ti que has trabajado tantos años en esta industria, cambia un poco el paradigma, porque tradicionalmente al menos en Europa, han sido actores públicos o semipúblicos los que han tenido esta interlocución con la energía nuclear. Pero ahora cambia. Ahora tu cliente va a ser un privado. Esto con mucha pasta. Claro, ¿esto cómo se va a gestionar? Porque cambian cosas, ¿no? Sí, no, ha sido un cambio. Podemos decir que casi todos, yo diría que todos los reactores nucleares que hay en la actualidad han sido construidos por organismos estatales, por esta cantidad de capital que se necesitaba. Esto pega un cambio hace 2 o 3 años, que ya la Unión Europea, que si la taxonomía, que si es sostenible. Sí. Antes nadie quería financiar a la energía nuclear. Y ahora, 14 instituciones. Bueno, por ejemplo, en este proyecto polaco, para los 30.000 millones se han ofrecido 30 bancos internacionales. Y el BEI ya lo apoya, y el World Bank, en fin. Y entonces ahora es todo lo contrario, pero aún así los inversores privados necesitan a veces que el estatal les anime o les dé garantías. Y necesita seguridad jurídica. Pero claro, cuando llegas a Amazon, Google, que tiene esa pasta enorme, que dicen, esta central que se iba a cerrar, TMI 2, y ahí van a desmantelarla. Pues ahí me la quedo. La arreglo, la doy en esto y tengo 40 años asegurados nuevos y tal. Es tremendo. Hablabas, nos has contado, hemos desgranado el proyecto polaco para entenderlo bien. ¿Esto puede ser un modelo para otros países que estén atrasados en este tipo de tecnologías energéticas? El este de Europa, que es tan dependiente de lo ruso, una manera de desligarse sería apostar por este modelo polaco en Eslovaquia, en Chequia, Justo, estás nombrando, Chequia es el proyecto de Dukovany y luego Temelín, o sea, que tienen reactores rusos, pero quieren hacer otro. De hecho, Dukovany ya llega a un acuerdo con, lo que quieren hacer esas 2 centrales con los coreanos, KHNP. Los coreanos tienen una gran experiencia porque han hecho los 4 reactores de los emiratís. Entonces lo han entregado bastante en tiempo y en plazo y en pasta. Y han decidido que sean los coreanos. ¿Son fiables? A mí me han dejado impresionados cómo han construido los 4 reactores. Fíjate, los franceses han tenido menos éxito con el EPR en Olkiluoto o en Flamanville. Entonces, claro, la gente dice, estos se han entregado en plazo ¿Y tecnológicamente cómo es lo que ofrecen ellos? Son muy buenos. Es curioso, yo cuando estuve en los 80 en Westinghouse, ellos eran licenciatarios como en USA de Westinghouse. Luego copian, cambian. De hecho, a veces tienen cambian lo suficiente, disputas con Westinghouse y tal, pero tienen su propio reactor. Y lo han entregado y hay 4 reactores en los Emiratos Árabes que están funcionando. Y entonces ese es otro competidor que tendremos los europeos. Claro, por eso te preguntaba, porque me parece que esto amplía la competencia. Sí, lo que pasa es que igual te hacen el reactor aquí, pero luego tú le suministras el combustible. El combustible lo podríamos hacer en juzgado también, es un 17 por 17. Entonces, pero que sí, que Chequia va detrás, Hungría, Eslovaquia, todos estos. Y seguramente lo que no harán es el diseño ruso, porque hasta tiene mucha dependencia de ellos. Entonces, claro. Por eso están apostando por diseños diferentes, ¿no? Para tener el suministro más diversificado en Occidente. Una pregunta puramente de curiosidad. ¿Y los chinos, que tanto investigan, que tanto invierten y que tanto avanzan, no tienen esa vertiente de exportar sus modelos por el mundo? Ellos han copiado, ellos han puesto todos los modelos. Los franceses lo han puesto allí, el AP1000 lo han puesto allí, el EPR francés lo han construido más rápido allí que aquí en Europa, y luego han hecho su propio, incluso los de agua pesada y tal, y ahora han hecho su propio reactor, que es el Hualong, y que lo van a comercializar porque también dan el apoyo financiero, si falta, porque tienen mucho dinero los chinos. Y entonces sí, el Hualong, de hecho,
EDF estaba aliada con los chinos para hacer un reactor en el Reino Unido, pero luego la Unión Europea le hizo salirse. Es decir, la verdad es que da un poco de miedo, pero por supuesto que los chinos y los rusos están vendiendo sus reactores en Egipto, en Turquía. O sea que en términos de avance, de generaciones, de tecnologías, ¿cómo se han quedado los rusos? ¿Han evolucionado también? No, los rusos tienen una historia mucho más, digamos, profunda y más tecnología que los chinos, ¿vale? Luego los chinos nos van a superar a todos, en todos los tipos de SMRs y tal, nos van a superar. Pero los rusos tienen, por ejemplo, las técnicas reprocesado y tal, por ahora solo tienen los franceses y los rusos, ¿eh? O sea, en eso, reactores rápidos, pues los rusos ya tienen sus reactores rápidos funcionando y nosotros en Occidente queremos ahora reavivar los rápidos, esto que te he dicho, para recircular completamente el combustible. O sea, los rusos siguen teniendo casi la mejor tecnología junto con los franceses y más completa, ¿no? Pero los chinos nos superarán, ¿eh? No hay duda. Da la sensación, Francisco, de que al final, aunque no sea lo mismo, pero la capacidad nuclear civil de un país termina influyendo, no hablo de armas, sino en su peso geopolítico, ¿no? En su margen de maniobra, claro, en sus estrategias, ¿no? Porque tienes algo que otros no tienen, o una capacidad de independencia, ¿verdad? Exactamente, sí, eso es. Y de comercializar tu producto y dar trabajo a tu gente también. Aquí, decías tú, no tenemos centrales, quiero decir, se nos van quitando las centrales, pero tenemos los profesionales eso que sí faltan en otras partes. Eso también es un riesgo, ¿no? Si acaban por irse todas las centrales porque siguen estas tendencias, acabará uno por perder incluso la estructura ingenieril, ¿no? Justo. Y hombre, las habilidades. La esperanza, como tanto tiempo que estaba previsto este cierre nuclear, pues la verdad es que las empresas se han internacionalizado, ¿no? Y en USA venden en el exterior y las ingenierías son muy queridas en el exterior, ¿no? Y ayudan al desarrollo de muchos estos SMRs. Hay empresas españolas ayudando, ¿no? Entonces la esperanza es que si se cierran las nucleares tuviéramos trabajo en el resto del mundo, pero son muy importantes las 7 centrales y alguna empresa yo creo que desaparecería, ¿no? Y es una pena. Bueno, y puestos de trabajo no veas cuántas. Déjame que haga algo de ficción, a ver si lo proyectamos. Imagínate que se terminan desmantelando las centrales que hay en marcha tradicionales, pero cambia la orientación, el enfoque por parte del gobierno de turno dentro de 10 años. ¿Sería muy complicado levantar de nuevo una infraestructura nuclear para España, aunque fuera a base de SMRs? Sería difícil. Yo tengo la esperanza de que no se desmantele todo, digamos, y que sigan quedando estas empresas que como han ayudado a los SMRs europeos, americanos y tal, tenemos empresas españolas en casi los 3 continentes, ¿no? Y bueno, pero sería difícil. Lo ideal es que no cerraran, que sirvieran de puente para la siguiente oleada que nos vendrá, que es de SMRs, yo creo, aquí en España también. Una reflexión y un augurio de alguien que tiene autoritas. Wishful thinking. Maybe, no. Bueno, pero fundamentado. Francisco Tarín, como siempre es un placer hablar de nuclear contigo. Un abrazo y esperemos que vaya todo bien. Muchas gracias. Eso esperemos. Muchas gracias a vosotros. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Conversamos ahora con Nicolás Monereo, ingeniero naval, contraalmirante en la Reserva, ex jefe del programa S-80 de submarinos de España, porque nos preguntamos si siguen siendo los submarinos el arma fundamental de disuasión en los mares, si la tecnología eléctrica desafía la nuclear, por qué solo 6 naciones europeas la tienen. Muchas preguntas que no perdemos más tiempo, se las hacemos ya a Nicolás. Nicolás, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Sabemos que hay alternativas, ¿no? Japón puso en servicio el Orji en su momento con su batería de iones de litio, intentando acercar prestaciones a lo nuclear. Tú fuiste figura clave del programa S-80 de España, conoces bien sus avances, como por ejemplo con el sistema IP. ¿Están acercando estos submarinos que no son nucleares sus prestaciones a la de los nucleares en autonomía, en rendimiento? ¿Pueden ser realmente alternativa? Bueno, evidentemente todo lo que es la tecnología de baterías de litio
es muy prometedora porque va a aumentar la capacidad, sobre todo tienen un mejor rendimiento y un coeficiente de discreción muy bueno para los submarinos. Pero realmente lo que hace es a lo mejor pues aumentar digamos decir, la autonomía de estos submarinos. Pues vamos a poner como, no sabía decirte, pero vamos a ver, por ejemplo, a lo mejor duplicar la capacidad. No creo, hoy por hoy no creo lógicamente que desbanquen a los submarinos nucleares, ni siquiera que se acerquen. Muy probablemente siga una vez que la tecnología de baterías de litio esté controlada, sobre todo en los aspectos de seguridad. Yo lo que creo es que tendrá que seguir siendo necesario el desarrollo en paralelo de nuevos sistemas de sistemas AIP, para que realmente en lugar de hablar de días, hablemos de semanas de autonomía en submarinos convencionales. De hecho, Nicolás, la Armada apuesta por construir 2 submarinos S-80 más. Se habla ya en el horizonte de los S-85, de los S-86. ¿Estos programas posicionan a España en el mapa de las potencias navales? Porque al final seguro que se ha aprendido de los retos técnicos iniciales, ¿no? Hombre, sí, el S-80 yo siempre digo que ha sido un hito muy importante para la construcción naval, sobre todo porque hemos sido, lo que fundamentalmente se ha aprendido en España es adquirir la capacidad de diseño de este tipo de buques. Ahora, es verdad también que los submarinos, bueno, parece que como plataforma están comportándose muy bien, pero lógicamente pues siempre aparecen temas y lecciones aprendidas incluso, que lógicamente habrá que incorporarlo en nuevos submarinos. Ahora efectivamente se está hablando mucho del 85-86. Estos submarinos pues probablemente si salen, que yo espero que salgan, pues estarán basados lógicamente en los actuales S-80, pero mejorando esas capacidades o esos pequeños esas lecciones aprendidas, incorporando esas lecciones aprendidas que tenemos de la primera serie. Si vamos a los nucleares, hemos visto que hay países que aspiran a ellos. Me llama la atención Brasil, ¿no?, que lleva hablando del Álvaro Alberto muchos años. Lo esperan al final para el 33. Habrán puesto en marcha otros proyectos parciales, ¿no?, para ir quemando etapas en esa línea. Al final, Nicolás, ¿qué implicaciones estratégicas puede tener, por ejemplo, para una zona como el Atlántico Sur, que una potencia regional como Brasil llegara a desarrollar esa capacidad, un submarino nuclear? ¿Es tan relevante? Porque lo persiguen desde hace muchos años. Sí, es llamativo y tengo que decir que para mí también es llamativo. Es un submarino nuclear, pero sin armamento nuclear, es decir, es solamente lo que es la propulsión nuclear, ¿no? Normalmente cuando un país que tiene submarinos nucleares lo que busca es una proyección global para poder operar y tener una fuerza importante lejos de sus bases, ¿no? Por eso son las grandes potencias, sobre todo las que tienen intereses en el otro lado del mundo, vamos a decir, pues son las que suelen tener submarinos nucleares. Pero sí es cierto que hay una cierta... Brasil se ha apuntado a esto. Yo creo que Brasil lo que busca es proteger sobre todo su plataforma continental, que es muy grande, tiene muchos kilómetros de costa, y lo que va buscando pues es sobre todo una disuasión fuerte. Claro. Y luego por otro lado también que lo que está también o lo que está adquiriendo sobre todo también es una potencia, una independencia tecnológica muy grande, y convertirse en un país un poco hegemónico técnicamente, por lo menos en aspectos de defensa dentro de su entorno, sobre todo dentro de Sudamérica, que no pueden tener esto. Pero claro, si nos fijamos en el contexto europeo, a mí me llama la atención que haya pocos países, quiero recordar 6, no estoy seguro, manteniendo programas activos de este tipo de submarinos. Al final, ¿esto es una vulnerabilidad estratégica para la Unión Europea o para la OTAN? El tener submarinos no nucleares. No, el tener pocos nucleares, el apostar poco por los nucleares. Pocos nucleares. Bueno, todo depende de la vocación yo pienso que todo esto depende de la vocación del país o vamos a ver, Europa, yo a Europa no le veo una vocación de proyección global en el mundo. Entonces, sí que tiene, lo que sí es importante, que yo creo que es para lo que Europa está más dimensionada, es para la protección, para su defensa. Europa tiene
dentro de la Unión Europea hay como 11 países que tienen submarinos, todos son convencionales excepto Francia, que son nucleares, y si añadimos el Reino Unido, pues serían unos 10 submarinos más. En total serían como alrededor de 60 submarinos. Eso yo creo que es una buena fuerza defensiva, ¿no? Claro. O por lo menos, digamos, de un nivel parecido a otras armadas. Sí que es cierto que Europa realmente proyección, más allá de intereses, hombre, lógicamente Francia, a lo mejor en la Polinesia, que tiene unas islas, pues podría tener en un momento dado poder mandar allí submarinos. Está Islandia, que no está tan lejos, ¿no? O Groenlandia. Pero no hay realmente, si Europa tiene vocación de defensa pura, pues realmente el submarino convencional es una defensa muy fuerte y con una capacidad de disuasión muy grande. Claro. Sobre todo en costa, cerca de costa, ¿no? Al final, Nicolás, tenemos de antagonista a Rusia ahora mismo, que tiene una vastísima flota de submarinos nucleares. Tenemos a los chinos invirtiendo sin parar en su marina. En cualquier caso, se nos va el tiempo, pero mirando al futuro, yo creo que ya te has posicionado en algunas de tus respuestas. La propulsión convencional avanzada, véase con litio, con AIP, va a seguir teniendo un nicho, ¿no? Y un hueco y una posición importante, ¿no? En el ámbito de los submarinos, ¿no? Pues sí, totalmente. Lo que pasa es que, luego otra cosa es la vocación de expansión de otros países, que ahora mismo, lógicamente, pues eso está, como decías antes, pues tanto Rusia como China, pues están ahí en un proceso, no sé, Rusia no sé si de expansión, pero luego China indudablemente. Y son potencias pues que sí que están o van a invertir o invierten y van a invertir en este tipo de submarinos ya de gran proyección. Nicolás Monereo, ingeniero naval, contraalmirante en la Reserva. Muchísimas gracias, como siempre. Aprender contigo de submarinos es un placer. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, Rafa, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en la que hemos hablado de estrategia de Estados Unidos frente a la Unión Europea. Les hemos contado las noticias más relevantes en el ámbito geopolítico y hemos ahondado en dos asuntos: en la apuesta, que parece contradictoria, entre los distintos socios de la Unión Europea por la energía nuclear de uso civil, que hay que recordar nos da una autonomía estratégica fundamental a un continente que es dependiente en materia energética y que ha sido dependiente durante mucho tiempo de otras naciones como es Rusia. Y hemos terminado hablando también de nuclear, pero aplicado a otro asunto, aplicado a la propulsión de los submarinos y a la alternativa que se plantea con otras tecnologías. Hemos hablado con el que fuera jefe del programa S-80 en España, del submarino español, para ver si tienen movilizadas alternativas, energías alternativas, y nos ha dicho que sí. Hasta aquí Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y no falten a su cita mañana con nosotros. Hasta mañana. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje. ¡Mami! ¡Sin ruedines! ¡Qué bien! Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mafre se ocupen de tu futuro, garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera. Estas fiestas, disfruta con lo nuestro. Porque Zamora es sabor, es tradición y sobre todo es calidad. Cuando eliges productos de Zamora, apoyas a tu tierra y a quienes la mantienen viva. Estas fiestas, en tu mesa, la calidad de los productos zamoranos. Desde la Diputación de Zamora te deseamos a ti y a los tuyos una feliz Navidad. Esta Navidad, cada momento tiene su vino. Para brindar, para reencontrarse, para celebrar con o sin motivo. En Bodega 10 Siglos hacemos vinos que se viven. Para compartir, para sentir, para disfrutar. 10 siglos. Para cada momento, un vino de 10.
Entra en 10siglos.es y descubre tus momentos 10. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Radio Intereconomía. Información seria y veraz.